Malaquías capítulo 3, verso 6. Cuando nosotros leemos el libro de Malaquías, muchos predicadores tienen por tema central el diezmo y la ofrenda. Pero el tema central de este libro no es el diezmo y la ofrenda. Lo que muchos no han entendido es que el texto o el tema principal no es el diezmo y la ofrenda. El tema principal de este libro es la degradación del pueblo y la condición del pueblo que llevó a que el pueblo hiciera eso. Porque todo tiene un resultado a que se haga eso. Amén. Pero no es el tema central el pago de los diezmos y las ofrendas. Es la degradación del pueblo de Israel abandonando la ley del Señor y abandonándolo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poquito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos lo encontraron? Malaquías capítulo 3, verso 6, y dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Toma tu asiento en esta noche. Como dijimos hace un momento, el tema central de Malaquías no es el pago de los diezmos. Eso es lo que muchos predicadores han tomado como sermón central o como predicación central. Pero en realidad, lo que vamos a ver hoy aquí es la degradación y el olvido del pueblo en haberse apartado de la ley del Señor. El apartarnos de Dios, el alejarnos de Dios, el darle la espalda a Dios, trae un montón de consecuencias a nuestra vida espiritual y natural. No simplemente acarreamos muchas cosas en el área espiritual, sino que también acarreamos muchas consecuencias en el área física, aún hasta en la salud. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero debemos de entender que el profeta Malaquías, antes de concluir, porque Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, amén, y luego dice que hubieron 400 años de silencio. Escuche, hubo 400 años, termina y concluye el libro de Malaquías con la promesa de la venida del Señor y de lo que el Señor iba a hacer. Pero luego de ahí se concluyeron 400 años donde Dios no habló con nadie, donde no hubo nadie, ningún hombre en la tierra que buscara a Dios. Y Dios se calló por 400 años. Mire qué tremendo. Él no oía a Dios. Y hubo toda una generación que no oyó a Dios. 400 años de silencio, hasta el libro que inicia el Evangelio de Mateo, cuando Zacarías, uno de los sacerdotes del templo, lleno del Espíritu Santo, viene el ángel Gabriel y le anuncia que él iba a ser padre junto con su esposa Elizabeth. Eran avanzados de edad, de años, y ahí iba a engendrar a un santo en el ser, en el vientre de Elizabeth, que iba a ser Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Cuándo dicen amén? Nosotros debemos de entender algo en el libro de Malaquías que nos muestra, punto número uno que vemos en el capítulo 1 del libro de Malaquías, que el pueblo le dice al Señor que el Señor no los amó, como que ellos estaban reclamándole al Señor que ellos no eran amados por el Señor. Y si usted en el versículo 2 del capítulo 1 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué
amaste? Mire cómo le responde el pueblo. El Señor que le dice, yo los amo. ¿Qué le dice el Señor? Yo los amo. Ustedes son mi pueblo. Pero vosotros, su palabra, su contestación es, ¿en qué nos amaste? Mire cómo el pueblo responde ante el hablar del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cómo el pueblo responde ante lo que Dios les dice en el capítulo 1 y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y Jacob se convirtió en ¿quién? En Israel. Antes era Jacob, el suplantador, el embustero, el mentiroso. Pero el Señor se encontró con Jacob y le cambió el nombre. El Señor obró en la vida de Jacob y del linaje de Jacob, que luego llamado Israel, salieron las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que vemos, Dios mostrando su amor hacia el pueblo. Diga conmigo, Dios muestra su amor a su pueblo, hablando a través de su profeta. Pero el pueblo, con tal indiferencia, le dice, ¿en qué nos amaste? Si tú estás haciendo diferencia entre los justos y los injustos, escuche, eso lo dice más adelante, yo estoy adelantando y haciéndole entender cuál fue la respuesta del pueblo. ¿Por qué el pueblo le contesta de esta manera? Porque el pueblo miraba que los impíos y los injustos prosperaban. El pueblo veía que la gente que no adoraba a Jehová era bendecida, tenía buenos recursos. En cambio, el pueblo de Israel estaba en una decadencia y en una gran miseria, en una gran ruina. Entonces esto fue lo que tocó el orgullo de Israel y del pueblo, diciendo, ¿cómo dices que nos ama si estamos en una condición deplorable? ¿Cómo dice que nos ama si estamos en ruina? ¿Cómo dice que nos ama si estamos en miseria? Pero el Señor les tiene que decir la condición de estar en esa miseria, la condición que el pueblo se encontraba. ¿Por qué el pueblo refirió esa palabra contra su Señor? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántas veces tú te has enojado con Dios y has dicho, Dios, ¿hasta cuánto tendré que estar en esta condición? ¿Hasta cuánto, Señor, tendré que sufrir este martirio? ¿Hasta cuánto tendré que soportar? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta lucha? Y esas palabras han sido ofensivas ante Dios. Así el pueblo le responde. Así el pueblo, ¿cuándo me hará justicia? ¿Cuándo será la hora, Señor, que restaurará mi matrimonio? ¿Cuándo será la hora que mi hijo volverá a la iglesia? Y esas palabras, antes que de tus palabras y de tu boca salgan palabras glorificando a Dios, alabando a Dios, diciéndole, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano, tú eres el único que puede hacer las cosas que cambien. Yo te adoro y te alabo, teniendo, estando en la abundancia o en la escasez, estando en salud o enfermedad, tú seguirás siendo mi Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Dios le dice cómo él aborreció a Esaú. Y ustedes saben quién es Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Qué le pasó a Esaú? Perdió la primogenitura, perdió la bendición de Dios porque la cambió por un plato de lenteja. Tuvo en poco a Dios. Tuvo en desprecio a Dios haciendo eso. Él pensaba que la primogenitura no era importante, pero sí, la bendición de Dios es muy importante en nuestras vidas. La presencia de Dios, es decir, para que usted entienda, la presencia de Dios en nosotros es el mayor tesoro que tenemos. Imagínese que usted desprecie el rechazar a Dios y decir, Dios, contigo no quiero saber nada. No te quiero a ti, quiero hacer mi vida como me place. Quiero vivir como a mí me gusta. Quiero vivir según
cambió la presencia, la bendición por un plato de lenteja. ¿Qué representa eso? Cristianos en este siglo intercambiando la presencia, la santidad de Dios por las cosas de este mundo, por posiciones, por puestos, cambiando la presencia, el tesoro más glorioso que llevamos por un desliz en el mundo, por cosas que te llevan a la muerte. Pero el Señor dijo: yo aborrecí a Esaú y convertí, verso 13 en el capítulo 1, sus montes en desolación. Miren, y Esaú representa, porque de Esaú salieron diferentes naciones, y esas naciones eran las que atacaban a Israel. Esas naciones del linaje de Esaú salieron hijos, y esos hijos fueron naciones, y esas naciones siempre tenían confrontación y siempre había conflicto con Israel, con Jacob, con su hermano, aunque en un momento se restauraron, pero Dios como que puso una enemistad por lo que Esaú hizo, despreciando la bendición de Dios. Y dice el libro de Hebreos que aunque Esaú con lágrimas procuró y lloró y se arrepintió para que su padre le diera la bendición, ya era demasiado tarde. Y eso representa al creyente que se le puede terminar el tiempo y puede ser demasiado tarde si no viene a Dios, si no busca a Dios. Puede ser demasiado tarde que quieras con lágrimas pedirle e implorar al Señor cuando la iglesia sea arrebatada, y muchos se quedarán y ya va a ser demasiado tarde. Se decir: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no atendía la voz de tu palabra? ¿Por qué no atendía la voz de los siervos que hablaban tu palabra? Y yo no lo hice, y yo no hice caso. Ya va a ser, y van a procurar con lágrimas, y va a ser demasiado tarde. Ese era Esaú. Entonces el pueblo se estaba comportando de una manera muy indiferente ante Dios. ¿Y cómo estaba el pueblo de conmigo? En ruina. Esto fue el hablar de Dios primeramente al pueblo. Pero ahora en el capítulo 2, estamos resumiendo rápido el libro de Malaquías, muy profundo esto. El capítulo 2, Dios reprende a los sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos que tienen la responsabilidad de presentar servicio a Jehová y llevar las ofrendas al altar y quemar para la expiación de los pecados. Pero ¿saben lo que hacían los sacerdotes? Había una ley que para presentar ante el altar un animal tenía que ser un animal sin defecto, tenía que ser puro, tenía que ser un animal de una cierta edad. Pero los sacerdotes llevaban animales enfermos a sacrificar en el altar del Señor. Ellos llevaban hasta pan contaminado, pan inmundo. Había pan en la mesa de la preposición donde estaban los panes. Había pan inmundo, había pan con levadura, había pan contaminado. Y eso representa en un sentido espiritual lo que la iglesia hoy, el sistema de la iglesia hoy en día, está contaminado con la levadura del mundo. El sistema de la iglesia de hoy en día, hoy en la iglesia actual, hay una mezcla. El mundo entró a la iglesia. Entonces hay una diferencia entre las cosas santas y lo que se ha profanado. Entonces no hay una diferencia hoy en día. La segunda advertencia y la reprensión fue directamente y exclusivamente a los sacerdotes, que ellos llevaban esas ofrendas no honrando al Señor. Porque ¿saben lo que hacemos cuando nosotros venimos y nos presentamos y traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Estamos honrando a Dios. Así como tú lo honras con tu vida, al traer lo que le pertenece a Él, lo estás honrando. Tú estás diciendo: Dios es mi todo, de Él procede todo, de Él viene todo. Por eso yo lo honro, no solamente con mi vida, lo honro con mis bienes, lo honro con lo que Él me da, porque Él es mi todo para mí. ¿Cómo me presentaré ante Dios con las manos vacías? Apláudale. Y a su nombre. Capítulo 2, vaya, rápido. Vamos a hacer un resumen
para que entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Había una indecisión, había una indiferencia. Los sacerdotes sabían cómo presentar las ofrendas, pero su corazón estaba contaminado. Ellos tenían que decidir, ellos tenían que cambiar, ellos tenían que dar gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 1, verso 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes en el tiempo de Malaquía? Estaban en una situación calamitosa. Estaban en una situación que presentaban en el altar. Y el altar era el lugar de sacrificio. El altar era el lugar donde se presentaba el animal para la expiación de los pecados del pueblo. En el altar se sacrificaba la grosura y luego los sacerdotes participaban, pero estos sacerdotes estaban torcidos, estos sacerdotes estaban contaminados. Pero usted puede decir hoy en día: bueno, yo no soy sacerdote como eran ellos, y te doy una noticia. Dios dice que nosotros somos un pueblo de real sacerdocio y de nación santa. ¿Qué es lo que vino a restaurar el Señor? El sacerdocio. Porque el sacerdocio eran personas calificadas que el Señor levantaba para esa labor. Pero ahora Cristo es el sumo sacerdote, porque en sí, en realidad, en el original, en el origen de Dios, Él quería que todo el pueblo sean sacerdotes, no solamente una tribu, todos. Pero como ellos fallaron, solo la tribu de Leví quedó fiel. Entonces, por fidelidad a la tribu de Leví, mantuvo esa tribu siendo del sacerdote y de levitas. Pero el plan original de Dios, ya conmigo, el plan original de Dios es que todos seamos sacerdotes de Él. ¿Y qué hace un sacerdote? Presenta sacrificio. ¿Qué hace un sacerdote? Viene a ofrecer. ¿Qué es lo que venimos a la iglesia? A ofrecer nuestra vida. Por eso dice en Romanos 12 que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, el cual es vuestro culto racional, el cual el Señor le agrada, el cual es santo, el cual es perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Es que cuando tú vengas a la presencia, vengas en calidad de sacerdote a ofrecerte a Dios como ofrenda que tú eres. Apláudale. Pero como dice Romano, ¿cómo es la ofrenda? Santa, agradable, el cual es vuestro culto racional. Una ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser lo mejor para el Señor. No le podían traer cualquier cosa al Dios de Israel, al Dios de ellos. Imagínense, hermano, ¿sabe qué? Hoy los satánicos y los que practican la brujería, usted no sabe las ofrendas que le piden cuando se van a hacer esos trabajos a las personas. Les piden bebidas alcohólicas, les piden cantidad de cosas, y la gente que está bajo la ignorancia, por tal
de hacer lo que sea para salir del mal o para salir de esa situación, van y compran y le dan todo lo que los brujos le piden. Y muchas veces la iglesia del Señor se presenta, no se presenta de la manera adecuada ante el Señor. Si los brujos, los demonios reciben esas ofrendas de las personas, más cuánto nuestro Dios que tiene que recibir. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu entrega, estoy hablando de tu tiempo, y también estoy hablando de la ofrenda, porque luego habla de la ofrenda, pero la ofrenda y el robo de que ellos le estaban haciendo a Dios fue producto de que ellos se olvidaron de Dios. Entonces eso desencadena todo lo demás. Eso desencadena toda la ruina que arrastra al pueblo. Si los sacerdotes que tenían que llevar al pueblo a Dios y decir lo que el Señor quería hablar, estaban en esa condición, imagínense cómo estaba el pueblo. Entonces, escuchen, cuando un sacerdote de un lugar no hay orden, no hay disciplina, todo se comienza a transversar, todo se comienza a desordenar. Por eso en la iglesia, como dijimos al principio, tiene que haber orden. En la iglesia tiene que haber respeto, en la iglesia tiene que haber temor, en la iglesia tiene que haber sujeción. Porque si en la iglesia no hay esto, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Lo dicen amén? Amén. O sea que los sacerdotes dejaban hacer, para que usted entienda lo que el pueblo quería que hiciera, si ellos estaban más torcidos que el pueblo, ofreciendo en el altar del Señor ofrendas sucias y dañadas. Entonces Dios le tenía que decir lo que estaba pasando al pueblo. Y en el capítulo 2 da una comparación sobre el matrimonio. Escuche, vamos al capítulo 2. Da su nombre. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 13, y dice, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Escuchen, ellos en un momento entraron en un momento de conciencia, en un momento, pero no fue suficiente lo que Dios le dijo, porque aquí hubo algo que Dios le va a remarcar y le va a poner más énfasis Dios a lo que el pueblo estaba haciendo y lo que el pueblo hizo. Dice, verso 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? El pueblo dice, pero ¿por qué si tú eres un Dios que cuando nos humillamos, cuando nosotros nos arrepentimos, tu palabra dice que tu favor y tu misericordia se extienden? ¿No es así? ¿No es así? Que si el pueblo se humilla y se arrepiente, el favor de Dios viene hacia nosotros. Pero ¿por qué Dios les dijo, aún si ellos se humillaran y lloraran, Dios no iba a recibir su ofrenda? Por esta cosa, escuche, 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel abandonó a sus mujeres. Y Dios está en contra del divorcio. Dios reprueba el divorcio. Dios le dijo, no lo voy a escuchar porque ustedes fueron desleales. Y la tipología en la Biblia representa la unión y el matrimonio que vamos a tener nosotros con el Señor. Como explicaba el otro día el pastor Pablo el domingo,
Nosotros somos la novia de Cristo y Él es el novio. Y cuando nos unamos vamos a matrimoniarnos con Él y somos de Él. Entonces el pastor el otro día enseñó y decía, cuando antes alguien tenía una novia, tú le eras fiel a esa novia. Tú no ibas a mirar a nadie porque había alguien que ya había acaparado tu corazón y eras una persona fiel hacia esa persona. Mas cuanto a Dios, que Él es nuestro amado, nuestro novio y nosotros la novia, ¿cómo la novia se tiene que comportar? ¿Cómo la novia va a mirar a otra cosa que no sea Él? Entonces Dios le dijo, fuiste desleal con la mujer de tu juventud. Por eso yo no puedo recibir, porque tu mujer fuiste desleal. Ella fue la mujer de tu pacto. Ella fue la mujer que yo atestigué entre ti y ella, y yo estuve ahí y los uní, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Escuche, no hice el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. No sean desleales. Porque la tipología entre Cristo y la iglesia es el matrimonio. Estamos por matrimoniarnos. Nosotros ahora tenemos un novio y ese novio es Cristo y nosotros no tenemos que mirar a otra cosa que no sea nuestro amado Señor. El mundo, como decía el otro día el siervo, Satanás utiliza sus caretas, sus máscaras para venir a seducirte y apartarte de tu amado. Para que te unas a otro novio que te va a traer destrucción y no a tu verdadero novio que solo tienes que amar y serle fiel, que es tu Señor. Entonces Dios le hablaba al pueblo, ustedes fueron desleales con sus mujeres y haciendo desleal con ella, son desleal conmigo también. Por eso dice la palabra que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Nadie tiene que destruir el matrimonio. Nadie tiene que dividirlo. Entonces Dios le estaba advirtiendo y le estaba diciendo de esta manera al pueblo. La condición de Israel en el libro de Malaquía era deplorable, era degradante. Y aquí hay una connotación en la Biblia que yo tengo, que esto es el reflejo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea estaba en esta misma situación. La iglesia de la Odisea decía ser rica, pero era pobre. La iglesia de la Odisea estaba ciega, desnuda, miserable y desventurada. Y la iglesia de la Odisea decía tener mucho, pero no tenía nada. Y le dice que compre del Señor oro refinado para que de Él pueda comprar y pueda también obtener el colirio y las vestiduras blancas. Porque había gente que tenía vestiduras sucias y andaba así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Capítulo 3, resumiendo rápidamente. He aquí. Escuche, perdón, 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos decían, Jehová, nuestro Dios, el que hace mal, Él se agrada. Y si Dios es justo, ¿dónde está Dios? Es como un creyente que en algún momento ha pensado, ¿cómo puede ser, Señor? Yo soy tu siervo, yo te sirvo. ¿Y cómo puede ser que los impíos sean más bendecidos que yo? ¿Y cómo puede ser que esta persona
estés mejor que yo, y yo soy tu servidor, y yo soy tu siervo, voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro, sigo en esta condición. Este tiene una tremenda casa y yo todavía sigo alquilando. ¿Cómo puede ser? Personas le han preguntado a Dios en cierto momento así. ¿Cómo puede ser? Pero esas palabras no eran las palabras adecuadas, direccionadas hacia Dios. Era porque en el corazón del pueblo estaba en una degradación, estaba apartado de la ley del Señor. Porque claramente Dios habla en Deuteronomio que si nosotros atendemos a la voz de Dios y oímos su voz y obedecemos, todas las bendiciones nos van a seguir. Y seremos benditos en el campo, y seremos benditos en la ciudad, y será bendito nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestros animales, nuestros hijos, todo será bendito por el Señor. He aquí, verso 3, capítulo 3, envío un mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. De aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando aquí de dos personas, está hablando de Juan el Bautista y también está hablando del Señor, el ángel del pacto. Él es el que hizo el pacto con nosotros. Amén. Cuando dice amén. Entonces dice, escuche, Él va a ser como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este ángel de pacto vendrá como fuego, diga conmigo, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él va a lavar, Él nos va a limpiar. Y luego habla que Él va a afinar y va a limpiar la plata, que Él va a limpiar y afinará como el oro a los hijos de Leví. ¿Cuánto dicen amén? La plata representa la redención y el oro representa la divinidad de Cristo. Entonces nosotros fuimos redimidos y ahora tenemos la naturaleza de Dios. Hemos sido perdonados y ahora tenemos la vida. Entonces Él dijo, yo necesito pasarlos por el horno para ir sacando como se procesa el oro. Se lo mete y se le pone el fundente para que toda la escoria quede abajo y el oro puro y verdadero suba hacia arriba. Pero hay un proceso que se le añade al oro para que el oro salga el verdadero oro. Entonces se pasa por altas temperaturas y así es el creyente que tiene que pasar por el proceso de Dios. Dios nos va a refinar como el oro, Dios nos va a redimir como la plata, Él nos va a limpiar. Le estaba diciendo al pueblo, vendrán días que el ángel del pacto hará esto, Él va a redimir y Él va a entregar su naturaleza divina para pasarnos por el horno y para afinarnos como el oro puro y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí, vamos a lo que leímos. No voy a poder terminar, quedó mucho más profundo. Entonces Dios dice, porque yo soy Jehová y no cambio. Diga conmigo, Dios no cambia. Diga conmigo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia, su palabra es verdad. Entonces Él le dice y les recuerda que desde los días de sus padres, de los padres cuando salieron de Egipto, ellos se apartaron del Señor. Entonces dice, volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. El creyente que se vuelve a Dios, Dios se vuelve a ese creyente. Acercaos a mí, pueblo, le dijo el profeta Elías, para que ellos vieran si era Dios. Jehová iba a descender fuego del cielo, y si Baal era Baal, que haga lo que tenga que hacer. Pero ¿quién quedó en vergüenza? Baal, y Jehová envió el fuego del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, le dijo que se volvieran, que se vuelvan al Señor. Y en aquel otro lado nos volvemos a Dios. Pastor, pero yo me estoy congregando, ¿cómo debo devolverme a Dios? Debes devolverte a la oración, debes devolverte a la búsqueda, debes devolverte a la palabra, debes devolverte al ayuno, debes devolverte a ser un creyente comprometido, debes devolverte a ser un apasionado por Dios. No es simplemente estoy en la iglesia y está todo bien, no. Hay creyentes que están en la iglesia, pero no están vueltos a Dios, están fríos, están apáticos.
dice, vuélvanse a mí, vuelvan a su primer amor, vuelvan a que su corazón sea enardecido, vuelvan a ser apasionados con mi presencia, vuelvan a amarme con todo su corazón y que yo sea lo primero para sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Basta de divagar como Israel en el desierto, buscando de un lugar en otro. Afírmate en una iglesia, establécete en una iglesia, echa raíz en una iglesia y diga al Señor, aquí Señor, es donde tú me vas a levantar, donde tú me vas a liberar, donde tú me vas a sanar, donde tú me vas a prosperar. Aquí es donde tú vas a hacer la obra conmigo, con mi generación, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Aquí Señor, aquí va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pueblo le responde, ¿pero qué debemos devolvernos? Y ahí es donde el Señor le dice, ¿robará el hombre a Dios? Volveos en vuestros diezmos y ofrendas, le dijo. Amén. Pero dijimos que el tema central no era el diezmo ni la ofrenda, el tema central es la degradación, la consecuencia. Pero todo eso desencadenó a que el pueblo fuera egoísta ante Dios, a que el pueblo sea indiferente ante Dios, a que el pueblo abandonara a sus mujeres, y ante el pueblo, cuando aún Dios los bendecía, no atribuyéndole al pueblo la gloria a Dios, Dios les bendecía en cierto momento, pero ellos no le atribuían la gloria a Dios, no venían ante Dios diciendo, Dios, esto te pertenece porque tú me bendijiste. Entonces le dice, vuélvanse. Le dijo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Acaso podemos robarle a Dios? Jamás. Y ahí le dice, toda la nación me habéis robado. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros le quitamos lo que es de Dios y no hacemos la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida? No hay bendición. Y es claro lo que dice la palabra. Y la Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Y uno puede decir, pero pastor, ¿cómo puede ser ese narcotraficante que tiene dinero, que planta su plantación de marihuana y que vende? Tú quédate tranquilo, que ese tendrá su paga. Esa persona no vive tranquila. Esa persona vive todo el tiempo huyendo de la justicia. Esa persona vive atemorizada de que pueda morir en cualquier momento. Pero si nosotros somos leales a Dios, fieles a Dios, cumplimos con Dios, dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti confío. Yo voy a dormirme, aunque tenga cuenta, aunque tenga cosas que pagar, aunque tenga situaciones que afrontar, pero descanso en el Señor, porque Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es mi descansar. Entonces les dice que traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí no es como se le llama el alfolí que levantamos la ofrenda. El alfolí eran grandes graneros, recámaras, donde los israelitas y el pueblo de Dios, cuando una vez al año subían a la fiesta del tabernáculo o a las diferentes clases de fiesta que le celebrasen a Dios, traían los alimentos y eran guardados en esos lugares. Entonces no le faltaba el alimento a quienes, a los levitas, porque los únicos que no tenían porción a disfrutar eran los levitas, pero ellos disfrutaban de lo que el pueblo traía y se guardaban en el alfolí. Y cuando hablamos de esto, de robar, yo dije algo hoy cuando estábamos hablando al principio y ordenando. Ellos le robaban en los diezmos, en las ofrendas, en todas estas áreas, pero también le robaban la gloria al Señor. ¿Y sabe que usted le puede robar la gloria al Señor y le puede robar el tiempo al Señor? Usted el tiempo que no le dedica a Dios se lo está robando, porque ese tiempo le pertenece a Dios, no le pertenece a otra cosa, es de Dios. El tiempo que usted está en la iglesia, usted se lo está dando a Dios y está honrando a Dios. Y usted está acá en este lugar
orar diciéndole: Señor, yo vine a esta casa de oración porque quiero darte gloria y honrarte, aunque vine mal, aunque vine enferma, aunque vine con dolor, pero Señor, yo sé que si voy a tu casa, yo sé que voy a oír tu voz, voy a escuchar tu palabra y tú me vas a sanar. Yo creo que lo vas a hacer, y yo te estoy dando la gloria y la honra a ti. El tiempo que tú no le dedicas a la palabra, le estás robando a Dios el tiempo. Y es un tiempo mal invertido en otra cosa, que tú no le dedicas la oración o la lectura. Entonces serás un enano espiritual, porque no crecerás en la palabra, no crecerás en la oración, porque le estás robando el tiempo. El tiempo que no llegas temprano, cuando tienes que doblar tus rodillas, es un tiempo que le estás robando a Dios. Y es algo que Dios no puede hacer en ese tiempo que quería hacer con tu vida. En esa hora de oración Dios quería sanarte, pero tú le robaste el tiempo, llegaste 10 minutos antes que empiece el culto, le robaste 50 minutos a Dios de lo que Dios podría haber hecho con tu vida. ¿Ves que muchas veces le robamos el tiempo? Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando tú aprovechas el tiempo, no le robas el tiempo a Dios. Tendrás el momento para tu Dios, tendrás el momento para glorificar a Dios. Entonces la nación no solamente le robaba a Dios en lo que recibía, sino le robaban en darle gloria, porque el robar a Dios es decir: Dios, esto lo gané con mi propio esfuerzo, no vino de ti. No le estaban dando la gloria a Dios, que Dios los había bendecido. Por eso los creyentes que nos ofrendan no diezman en la iglesia. Los que tienen, estamos hablando de los que tienen trabajo y no separan lo que es de Dios, siempre tienen pérdida muchas veces en su vida. Porque no están dando gloria a Dios con lo que Dios le da, con lo que Dios les bendice. ¿Cuántos dicen amén? Sea poco, muchas veces yo he escuchado y he corregido eso. Bueno, pastor, te doy poquito. Usted da lo que tiene que dar, lo que es de Dios, sea poco, sea mucho, no importa, lo tiene que dar. La viuda dio 2 blanquitas, dice la palabra, y Jesús dijo: ella dio más que todo esto que están echando miles y miles de pesos. Ella dio de su pobreza, dio de lo que no tenía, dio todo. Y dio de esos corazones que aunque sea poco, aunque no tenga, pero tú vienes y agradeces a Dios, y Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, porque Dios ve tu corazón, Dios ve tu actitud, Dios ve que en lo poco que tienes tú dices: no, Señor, gané un peso, gané ponerle 10 pesos, un peso es tuyo, miremos, gloria a Dios, gracias, Señor, porque esto te lo doy, esto es tuyo, Señor. Había una hermana en la iglesia donde nacimos. Esta hermana juntaba botellas. Escuchen. Esta hermana juntaba botellas en la calle. Era una mujer grande, ya no le daban trabajo. Y esta hermanita juntaba botellas y iba a vender. Y traía su diezmo, sus moneditas de diezmo. Pero lo daba. ¿Sabe lo que pasó? Fue tan fiel esta mujer, que lo hizo durante un tiempo largo, que le salió la jubilación, le salió la pensión, la mujer fue re prosperada, le salió el estado de la casa que la habían usurpado. Ahora la mujer tiene una casa acá, tiene una casa en Mar del Plata, alquila duple. Miren lo que dice el Señor. Pero ¿qué hizo esta mujer? El ejemplo. Y esta hermana, nosotros hemos ido a vacacionar a su casa, le alquilamos su casa a esta hermana. Y recordaba, decía: pastor, ¿te acuerdas cuando yo iba con esas botellas, con calor, iba? Pero yo era fiel a Dios. Tenía 20 centavitos y le daban los 20 centavos. Y mira, hermana, cómo Dios te bendijo. Fuiste fiel a Dios. Por eso dice: en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco eres fiel y Dios te dará abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? No solamente estoy hablando de la parte económica, estoy hablando cuando tú eres fiel a Dios en todas las áreas de tu vida, Dios te va a bendecir. Cuando eres fiel a Dios en tu integridad, cuando eres fiel a Dios en separarte para santificarte, Dios te va a bendecir. Cuando te apartas de las cosas que Dios le agrada, Dios te va a bendecir. Cuando quieres comenzar a vivir para Dios, Dios te va a bendecir.
Entonces el pueblo les dijo, el Señor les dijo, ustedes me robaron, vuélvanse a mí. Y le dijo que si ellos hacen esto, lo van a probar al Señor y Dios derramará de sus bendiciones y abrirá la ventana de los cielos. Y el devorador no vendrá más sobre ustedes. Escuchen, aunque ellos tenían, no a la medida que tendrían que haber tenido, tenían, pero en ciertas ocasiones el devorador se lo robaba. Tú puedes tener, pero lo pierdes como agua entre los dedos. Tú puedes tener, pero se te va como el agua entre los dedos. Y yo voy a decir, pero ¿cómo puede ser que se me va como el agua entre los dedos? Mi economía, ¿por qué? Porque no le estás dando a Dios lo que es de Dios. Hoy este sermón, los grandes predicadores lo utilizan para despellejarte y sacarte el dinero, como se dice hoy, a dos manos. Pero nosotros enseñamos que la ofrenda y el diezmo es un principio también de vida y de comunión. Como nos explicaba el otro día el pastor Pablo, porque el ofrendar, el diezmar y el traer tu primicia es un principio de vida. Estás haciendo partícipe a Dios de todo lo que Dios te da a ti. Estás haciendo partícipe a Dios de tu mesa. No es que yo doy a Dios para que, no es Dios el Dios de un trueque. No es yo doy y Dios me tiene, porque la gente tiene ese concepto, no, si yo doy Dios me tiene que dar, no. Si tú tienes ese concepto, mejor que no de nada hasta que entiendas lo que Dios te está hablando. Tú tienes que dar porque eres un agradecido a Dios. Tú tienes que dar porque tú le das gloria a Dios porque lo que Él te dio. Tú le tienes que dar porque Dios te salvó. Tú le tienes que dar porque todo procede de Dios y todo vuelve a Dios. Cuando dice, pero es un principio de comunión. Cuando yo vengo y entrego a Dios lo que es de Dios, yo tengo comunión con Él, lo hago partícipe de mis bienes, lo hago partícipe de todo lo que es mío, lo hago partícipe al Señor, le hago partícipe de la mesa, de la cena, de todo, porque tú eres mi Dios y todo tú me das. Amén. Pero también así como lo hacemos en el tiempo, en la oración, en la búsqueda, en todas las áreas de nuestra vida. El dinero es por último, el dinero es el último. Primero nuestra vida espiritual, primero nuestra comunión con Dios, primero nuestra devoción hacia Dios, honrándolo a Él por lo que Él hizo en la cruz. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aplauda al que vive. Apláudale. No voy a poder terminar. Y voy a llegar hasta aquí nomás. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Ponte de pie. Esta palabra era más profunda, era para otra cosa, más profunda, un estudio más profundo. Pero vamos a llegar hasta aquí para que entendamos. Vamos a seguir enseñándolo en otra ocasión, con mucho más tiempo. De que esto es un principio de vida, esto no es simplemente doy a Dios porque es una obligación o porque tengo que dar, no. Esto es un principio de vida, esto es un principio de comunión, esto es un principio que yo hago partícipe a Dios de todas las cosas. Y te puedo asegurar que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a... Pero Dios te dice, vuélvete a mí. Vuelve. El faltante de la escasez del dinero es porque no te volviste a Dios. Es porque tu vida espiritual no está bien. Cuando ordenes tu vida espiritual, eso se va a ordenar también. Primero se va a ordenar tu vida espiritual, tu corazón, tu pensar, tu mente. Y luego vas a ver que también tu área financiera se va a acomodar. Pero primero Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida espiritual. Y eso va a tener el resultado de las demás cosas. Como dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás. El dinero es una añadidura de Dios, es algo añadido. Primero el reino, primero las cosas de Dios. Levanta tu mano, Padre, en esta noche. Yo